Noosfera, Internet, mensaje número 15. Por Joaquín Moreno. Hola, aquí estoy de nuevo. Este es mi mensaje internauta número 15. Le titulé, Noosfera Internet, y trata de ese concepto semiprofético del paleontólogo y filósofo francés, el sacerdote jesuita, Pierre Teilhard de Chardin. Sí amigos, honor a quien honor merece. Pudiera decir que este profundo pensador cristiano ejerció en mí una fuerte influencia filosófico-teológica. Como ya habrán observado, yo solo soy un simple continuador de sus magníficos trabajos en el campo de la cosmovisión científica cristiana. Me topé con sus obras muy temprano en mi vida, cuando cursaba mis años humanísticos, en la carrera del sacerdocio católico. Allá, cuando solo contaba con los 18 años de edad. Desde entonces, me dediqué a la afanosa tarea de perfeccionar sus conceptos y hacerlos asequibles al resto de la humanidad. Sí, quizás el único otro personaje que le supera en influencia, con respecto a mi ideología y conceptos, es Jesucristo mismo. Ustedes preguntarán, ¿por qué le llamo concepto semiprofético a la noósfera? Sencillo, porque cuando Teilhard murió, allá por el año de 1955, no había ni visos vagos de lo que hoy se llama Internet. Explicaré por qué relaciono el concepto teilhardiano, noósfera, con el moderno concepto, Internet. Pues resulta que Teilhard hablaba de una atmósfera, o esfera de inteligencia global. Pregunto, ¿no es eso lo que caracteriza al Internet de hoy? Muchas personas se enfocan y se quejan de la poca privacidad que existe en las redes sociales, como Twitter o Facebook. Muy cierto, es difícil mantener cierto grado de privacidad en ese tipo de medios masivos de comunicación global. Sin embargo, yo lo enfoco desde otra perspectiva. Lo explico, en términos generales, este medio de comunicación global es, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, anti-hipócrita. Como diríamos en el jargón mexicano, si tienes cola que te pisen, mejor ni te metas. A lo que voy es que, en lugares internautas, como los ya mencionados, promueven la apertura abierta y sincera de las personas que se introducen ahí. Por ejemplo, en Facebook, hay una ventanita que te invita a expresar lo que estás pensando. Muchas personas, sobre todo adolescentes y personas deseosas de ser escuchadas, no dudan en plasmar ahí sus más íntimos pensamientos o fantasías, pensando que nadie las ve. Y, en cierta manera, es cierto. Nadie las ve. Pero se están dando a conocer en su forma de pensar que, muchas veces, es más importante que su apariencia física. El poder de la información libre internauta ha hecho tambalearse y temblar. Desde a un vecino de al lado, hasta presidentes, papas, y países enteros, como Estados Unidos, con los famosos Wikileaks, o al Vaticano con sus vergonzosos Vatileaks, etc. Ante esta situación, todo líder elegido, sea papa, sea presidente o gobernador, debe tener un alto grado de credibilidad pública. De no ser así, corre el riesgo de ser descubierto y, de esta forma, verse obligado a no poder terminar su período de liderazgo, o administración. No necesito conjeturar nada. Ustedes mismos, que tienen acceso a estos medios, lo saben. Entonces tenemos que, la tremenda capacidad comunicativa interhumana, sirve como filtro para que personas de doble personalidad, entre comillas, no puedan engañar ya más al pueblo, a la nación, o, al mundo. El concepto de Teilhard era que, el ser humano, o la humanidad, pasaría su etapa de individualidad egoísta, para conformar un superorganismo inteligente y global. Señores, eso es exactamente lo que está haciendo el Internet. Veámoslo así, a un grupo de salvajes y analfabetas seminómadas. Cualquier politiquillo de mediocre retórica, los podía envolver y engañar. Esa modalidad y esa tendencia está llegando a su fin. ¿Cómo? Con una sociedad, cada vez más bien informada y autoeducada, por el fenómeno internauta de la comunicación global. Sí, mis amigos. La humanidad entera se está convirtiendo en una pequeña aldea, donde todo mundo se conoce y se comunica. Pero voy más allá. Tal vez para algunos, todavía suene a algo descabellado lo que voy a decir, pero lo cierto es que comparto la opinión de Teilhard. La humanidad va a formar un cuerpo orgánico global. ¿Solo porque lo dijo Teilhard? No. Sino porque lo dice la Biblia. Tengo un montón de versículos que citar. Pero, pregunto, ¿no era esa la petición de Jesucristo, en Juan 17:21, donde dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno? ¿lo recuerdan? Alguien dirá,
Sí, pero eso será en el cielo. Cuando todos estemos allá. ¿En serio? Analícenlo bien. ¿Por qué Jesucristo iba a pedir algo que, de todas maneras, sucedería en el cielo? Él no necesitaba pedir eso al Padre, porque Él mismo sería el encargado de esa unidad celestial. Él estaba pidiendo por los que se quedaban abajo, en la tierra. Pero mejor aquí pongo el pasaje completo de Juan 17, 20 al 21 para que lo analicemos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? Fíjense bien en la última frase, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Jesús quiere que el resto del mundo crea en Él? Claro que quiere, ahí lo dice. Pero para que esto suceda, primero tiene que haber unidad en su cuerpo. La iglesia. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, yo sé que el espíritu de mentira es tan potente, que hasta los teólogos profesionales los ha adormecido. Para que no puedan entender esto, una de las mentirotas que ese demonio de mentira ha logrado inocular, fuertemente, en el criterio popular, es que, la unidad mundial es del diablo y del anticristo. Déjenme decir esto, el día que la humanidad se una, será el fin del imperio satánico. Él lo sabe, por eso ha invertido tanto en esa mentira global y nefasta. Qué astuto y qué perverso es. Esparce la mentira de que el único que va a lograr la unidad del pueblo cristiano es Él. En la persona del anticristo. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. La Biblia dice que el anticristo unirá a todo el mundo. ¿De veras? ¿Dónde dice eso? Por mi parte yo solo he leído que, a muchos engañará, pero no dice que a todos. También dice que gobernará por 3 años y medio, pero eso será en la tribulación y su gobierno será tiránico y de terror. No por acuerdo. En ninguna parte dice que, todo mundo se unirá en un acuerdo con él. ¿Por qué no leemos con más cuidado y con más lógica? Respuesta, porque preferimos que esos charlatanes, evangelistas de barrio, nos mastiquen la palabra, antes que usar nuestros propios dientes racionales y analíticos, para desmenuzar esas verdades, por nosotros mismos. Sin embargo, hay muchas evidencias bíblicas para pensar en un gran avivamiento cristiano, justo antes de la segunda venida. No los quiero atiborrar de citas bíblicas, pero acordémonos de aquellas palabras de Jesús mismo cuando dijo: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Lucas 13:35. Pregúntense, ¿a quiénes les dijo Jesucristo estas palabras? Les voy a ayudar, pues a quienes le rechazaban y querían matarle. O sea, a los líderes y fariseos judíos. Mis queridos oyentes, para que haya una conversión masiva de los líderes de la casa de Judá, o Israel, tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, Pablo dice que debe suceder lo que él llama, la plenitud de los gentiles, en Romanos 11:25. No voy a poner la cita aquí. No quieran que, también yo, les mastique la palabra de Dios. Léanlo por ustedes mismos. Luego, pregúntense, ¿de cuáles gentiles estaba hablando el apóstol Pablo, aquí? Si Pablo empezó con la palabra, hermanos, es obvio que estaba hablando de la iglesia gentil. No de los otros gentiles, como dice en otras partes de la Biblia. No. Tampoco se los voy a citar, ni se los voy a poner aquí. Búsquenla por ustedes mismos. Con tanta modernidad computacional. Simplemente pongan las palabras, otros gentiles, en el buscador, o índice electrónico de su Biblia y, ahí estarán todas las citas. En segundo lugar, Pablo habla de provocar a celos a su pueblo. También búsquenlo y no sean perezosos. Y en tercer lugar, busquen la frase, el pueblo que conoce a su Dios. Sí. También se encuentra ahí. En su Biblia. Luego, noten, por favor, que esta última frase se encuentra junto a las palabras, violadores del pacto. Ahora sí, pongan su máquina pensante a trabajar y, háganse estas preguntas. ¿Quiénes son esos violadores del pacto, que menciona la Biblia? ¿Cuál es, actualmente, el pueblo que conoce a su Dios? Ahora, para completar el análisis, busquen también, en la Biblia, las frases, nación santa, o, la frase, pueblo adquirido por Dios. Y, si con eso no se entiende, algo no anda bien con sus mentes. Sí, señores. La iglesia tenemos un trabajo que hacer. Antes de estar esperando la segunda venida de Jesucristo. No queramos sentarnos a la mesa antes de servir.
como dijo Jesucristo. Sí, eso también está por ahí, en alguno de los evangelios. Ustedes pensarán que quiero enseñarles la palabra de Dios. Pero no, no es eso. Lo que quiero es enseñarles a analizar ese libro que nadie quiere analizar. ¿Nunca se han preguntado por qué? Yo se los voy a decir. Resulta que nosotros tenemos un mecanismo interno que Sigmund Freud llamó superego, pero que la Biblia y yo llamamos espíritu. No estoy seguro si se encuentra incrustado en los genes, o en algún tipo de memoria, desconocida por la ciencia todavía. Pero, lo que sí sé es que, ese espíritu o superego tiene la particularidad de presentir la verdad donde quiera que se encuentre. Sin embargo, resulta que, siempre que se enfrenta con ella, nuestra parte carnal reacciona negativamente. En otras palabras, la verdad restringe todo tipo de sensualidad o placer físico y, eso, no le gusta para nada a nuestro ego, o a la parte sensual de nosotros mismos. Con los siglos y milenios de evolución, nos hemos habituado, o hemos desarrollado una casi natural tendencia, a huir de la verdad, en donde quiera que se perciba. Dije casi, porque la llamada carne se ha vuelto una enemiga, hasta cierto punto, casi natural, del espíritu. ¿Lo quieren leer en la Biblia? Pondré solo las citas para aquellos interesados. Está en Romanos, capítulo 8, versículos del 7 al 9. También pueden leer Gálatas 5, del 17 al 21. Sí, mis queridos escuchas. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos. Pero eso no termina ahí. Algunos han desarrollado tanta sensualidad que ya no pueden percibir la verdad. El espíritu se encuentra totalmente anulado y ya no puede percibir la mentira. En este punto no encuentro la palabra depravación. Empieza a alimentarse de mentira, como si fuera verdad. Claro que la Biblia no lo dice así, como yo lo estoy diciendo, sino que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Noten las palabras. A fin de que sean condenados. ¿Lo alcanzan a captar? Resulta que hay una finalidad y una razón de por qué se hace de esta manera. ¿Se los digo claro? Por el proceso de selección en las especies. Sí, la que descubrió Carlitos Darwin. Volvemos a lo que les dije en el mensaje pasado. Los hombres no inventamos las leyes, solo las descubrimos. El pobre de Carlitos solo hizo eso, descubrir otra ley de Dios. Digo pobre porque, con sus trabajos sobre la selección de las especies, se ganó el odio eterno de todos los cristianos, perezosos del cerebro. Estos cristianos, de criterio reducido, piensan que él inventó esa teoría. Señores evangélicos, no es una teoría. Es una de las leyes principales en los procesos divinos y en las leyes cósmicas del universo. ¿Por qué no lo pueden entender? Aunque estoy de acuerdo con ustedes, en que a Dios le sobra el poder para crearlo todo, en 7 días literales. ¿En qué nos apoyamos para interpretar de esa manera el Génesis bíblico? ¿Qué les hace pensar que Dios no es tan poderoso o real, si tuvo que emplear millones de años evolutivos en la creación? Lo que realmente ha sucedido es que los merolicos evangélicos nos han hecho creer que en eso consiste la verdadera fe, en creer todas esas sandeces. No quiero meterme mucho con el concepto de la fe, porque quiero preparar un estudio especial, donde solo hablaré de ese término bíblico, tan mal entendido hoy, a pesar de todos los milenios de doctrina bíblica transcurridos. Por ahora, solo quería dejar en claro qué es lo que está sucediendo con el fenómeno del Internet, y la tremenda capacidad profética de Pierre Teilhard de Chardin al previsualizarlo con su cósmico concepto de noósfera. Hasta aquí esta reflexión o estudio. No quise alargarlo más. Solo por consideración al amable tiempo que ustedes me conceden para escuchar estas disertaciones. Muchas gracias y hasta el próximo audio video.